Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a explicar punto por punto la historia de Madison. Antes de comenzar, deciros que el vídeo lo he fragmentado en distintas partes, empezando por un resumen de la trama, siguiendo por los personajes más importantes y terminando con una explicación general de la historia. Así que recomiendo verlo completo para comprender bien el final. Dicho esto, vamos con el vídeo. Y lo primero que vemos es una secuencia en la que aparece una persona despertando en el suelo frente a una puerta, en la que oímos los gritos y llantos desesperados de un hombre diciendo que hemos arruinado a nuestra familia. Mirando en el inventario encontramos una caja de lata con un sol pintado y es cuando miramos en su interior encontrando dos fotografías con miembros amputados, al parecer relacionados con nosotros y con el hombre de la puerta, John, el padre del protagonista. Saliendo de esa habitación, a través de una grieta en la pared, llegamos al pasillo de una vieja casa donde vemos una habitación a la izquierda, con una silla alrededor de velas y un paquete encima de ella. Es entonces cuando nos damos cuenta que nuestro protagonista se llama Luca y el paquete es un regalo de cumpleaños que contiene una vieja cámara de fotos que será fundamental en esta historia. Al salir, Luca nota todo cambiado, el pasillo está oscuro y tan solo hay unas pocas velas encendidas para alumbrar. Pronto, fotografiando la imagen de un anciano con su misma cámara, ve que una puerta oculta se abre tras él. Siguiéndola, llega a un cuarto contiguo donde ve dibujado una especie de círculo mágico y varios recortes de periódicos colgados en la pared, hablando de unos extraños crímenes y una catedral llamada San Júpiter. Aquí es donde comenzamos a ver un nombre que nos acompañará durante toda la aventura, Madison Hale. Estos recortes proporcionan información acerca de quién era esta persona, al parecer una asesina en serie del año 87 que realizaba macabros crímenes con tintes ocultistas, pero esto vamos a dejarlo para más adelante. Esta habitación conduce a la vieja casa de la familia Maxwell, los abuelos de Luca, abandonada y con un ambiente malsano y siniestro en ella. Pronto, tras investigarla, encuentra en el sótano una puerta de color rojo que llama su atención y esta puerta conduce a Luca a un pozo rodeado de cintas policiales como si fuera el escenario de un crimen. Se adentra a través de él y descubre mediante una pequeña radio la voz de una oficial llamada Russell, quien se encargó en el pasado de investigar los distintos asesinatos que tuvieron lugar ahí. Este pozo es la primera señal de las atrocidades que en su día hizo Madison, guardando en sus profundidades las partes de los cadáveres que necesitaba para sus rituales. Y esto lo descubrimos cuando la propia oficial Russell, a través del transistor, relata los horrores que vio allí abajo, encontrando a la propia Madison asesinando y despedazando cuerpos. De hecho, el mismo Luca encuentra a Madison a través del flash de la cámara y sabe que ese pozo y ese sótano fue el lugar donde asesinó a sus víctimas. Más tarde, y ya de nuevo en la casa, Luca, aunque esto no lo he dicho antes, sigue sufriendo unos extraños síntomas en su cuerpo: aturdimiento, pérdida de visión, desmayos e incluso haciendo dibujos que ni él mismo entiende su significado, y esto es por la influencia que tiene Madison sobre él. Uno de estos dibujos le lleva al ático, donde tras resolver un puzzle relacionado con retratos familiares, atraviesa una puerta oculta tras un muro. Un largo y oscuro pasillo le traslada a un cementerio y, extrañado, escucha la campana de una catedral al final del camino. Luca llega a una antigua iglesia abandonada llamada San Júpiter, la misma que vimos en los recortes de periódico, y es a partir de aquí donde se pone todo mucho más interesante. Luca ve tres placas en la pared con tres fechas distintas: 1951, 1987 y 2022. Cada una de ellas le traslada a una época diferente. Obviamente se encuentra en la época actual, 2022, pero las otras dos fechas tienen conexión con esa misma catedral. Y si comenzamos por 1987 nos suena familiar, ya que fue el año en el que Madison cometió los asesinatos. Vemos una catedral mucho más restaurada y efectivamente está relacionada con el personaje. En los recortes de periódicos vimos que se pretendía dar una misa a Madison para salvar su alma y rápidamente Luca ve su ataúd colgando del techo. Frente a él ve una placa con el nombre del cuerpo, Madison, sin embargo le falta la I. Para conseguirla, Luca debe viajar a 1951, donde una mujer le habla sobre el asesinato que llevó a cabo hacia su marido Hans desde un confesionario. Le cuenta que era el encargado de una de las cámaras de gas trabajando para los nazis, y ante sus incontables atrocidades nunca fue capaz de perdonarle y no siente el más mínimo remordimiento hacia él. Luca debe colocar unas velas de distintos colores en los altares correspondientes, distribuidos por una serie de galerías, mientras nos persigue Hans. Una vez hecho esto, consigue una placa en la que encuentra la letra que necesita para el ataúd, y una vez abierto, encuentra el cráneo de Madison Hale. De vuelta en la casa, Luca descubre la función que puede tener este cráneo y algunos de los objetos que posee. Sabe que para completar el ritual necesita ofrecer objetos de valor, y en la habitación donde los hace encuentra, sobre la silla rodeada de 4 estatuas de la Virgen María, un libro mágico que resulta ser clave para entender las intenciones de Madison.
En él ve, salvando las distancias, una especie de manual de instrucciones para hacer el ritual que ella quería, un ritual de intercambio de cuerpos para volver a la vida. Por tanto, Luca decide colocar los objetos sobre las estatuas. ¿Qué ocurre tras esto? Una llave permite a Luca abrir la puerta principal de la casa y es trasladado a una morgue, la representación donde se encuentran las primeras víctimas mortales de Madison y donde Luca consigue la llave del cuarto de su abuelo. Tras resolver una serie de acertijos relacionados con los relojes y abrir la caja fuerte que contiene la llave del cuarto de su padre, es donde encuentra uno de los puntos más importantes de esta historia. Se trata de un libro que cuenta la leyenda de un personaje llamado Blue Knees, el demonio que atormentaba a la abuela de Luca y que vemos escrito en su diario haciéndole la vida imposible. Un demonio que busca sus ojos desesperadamente, pero sobre esto hablaremos en la explicación. La habitación cambia por completo, no solo eso, sino también la casa entera. Las habitaciones están cambiadas, distribuidas de distinta forma, y Luca ve unos gramófonos repartidos por toda la casa, los cuales, y solo 2 de ellos, contienen los ojos del propio Blue Knee. Una vez los encuentra, los arroja por el agujero de la habitación, deteniendo finalmente a esta entidad. Pero aún queda algo pendiente para Luca, completar el ritual. Finalmente obtiene el código que necesita para la pequeña puerta de la pared, donde encuentra las cenizas de su abuela sobre un pedestal. Por tanto, Luca intercambia la cámara a modo de trueque para utilizar las cenizas, elemento que es necesario. Sin embargo, una vez lo hace, decide ahorcarse sobre la silla para terminar con su vida. En cambio, unos instantes más tarde, despierta violentamente colgado sobre la horca. Luca parece morir, pero realmente no se sabe con certeza qué ocurre con él ni qué ocurre con Madison, ya que tiene un final bastante relativo. Pero de todas formas, vamos a comenzar a explicar la historia empezando por los personajes más importantes, la familia Maxwell, Blue Knees y Madison Hale. La principal antagonista de este juego es Madison Hale, y los primeros tintes de su historia comenzamos a conocerlos en los recortes de periódico que hay colgados en la pared. Madison Hale fue una mujer de unos 43 años que asesinó a su familia para realizar un ritual religioso y que, más tarde, fue asesinada de un disparo por la oficial Russell, la misma que hablaba a través del transistor. La oficial la encontró desmembrando a sus víctimas dentro de un pozo al que se accedía mediante el sótano. Russell testificó que minutos antes de morir, Madison pidió su cámara instantánea, al parecer un objeto de gran valor para ella, pero ¿por qué tanto apego a una cámara? Más allá de ser un objeto sentimental para ella, tiene una función mucho más siniestra detrás. Para explicar esto, debemos comenzar por la casa. La familia Maxwell compró tiempo más tarde la misma en la que un día habitó la bruja y con ella la cámara que regalaron a Luca. Madison pretendía realizar un ritual de magia negra que consistía en el intercambio de cuerpos, como vemos en el libro mágico que Luca encuentra sobre la silla. Para ello, debía asesinar a 7 personas y obtener una parte distinta de cada uno de los cuerpos. Sin embargo, la oficial Russell la sorprendió bajo el pozo, desmembrando a una de las víctimas, que de momento eran 4, su padre y su madre, Robert y Judith Hale, más otras 2 víctimas llamadas Drake Fletcher y Lynn Jamie, los mismos nombres que vemos en la morgue, es decir, el lugar donde enterraron los cadáveres. Como he dicho, la cámara, más que un objeto sentimental, es para Madison el vínculo para viajar al mundo de los vivos, es decir, utiliza a Luca para hacerlo a través de la cámara y así continuar con el ritual que comenzó en 1987, como nos explica el sacerdote en la primera cinta. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Finalmente, tras morir, se pretendió dar una misa a Madison para salvar su alma en la Catedral de San Júpiter, por eso vemos su ataúd allí. Sin embargo, esta idea contó con el completo rechazo del pueblo. Madison Hale, 1944-1987. Bien, es hora de hablar de la familia Maxwell, Albert, Elizabeth, su hijo John y el nieto Luca, los auténticos protagonistas de la historia, ya que al fin y al cabo todos los hechos del juego suceden a raíz de la compra de su propia casa. Lo que vive esta familia es un absoluto drama desde el principio. Elizabeth, a los pocos días, comienza a experimentar fenómenos en su casa, objetos que cambian de lugar, la sensación de que algo la observaba continuamente y con el tiempo una pérdida muy grave de visión que dejó sin respuesta a médicos y familiares. Albert sostenía que su mujer tenía una enfermedad mental grave y nunca llegó a creerla hasta que finalmente falleció. Durante su vida, Elizabeth aseguraba que era asediada por una entidad maligna llamada Blue Knees, del que hablaremos después, pero a grosso modo fue el culpable de todos los males que la atormentaron hasta terminar con ella. Albert quedó devastado por la muerte de su mujer e intentó de todas las formas posibles contactar una vez más con ella para pedirle perdón por no haberla creído.
Esto lo podemos averiguar tanto en su propio despacho, viendo que intentó ponerse en contacto con tarotistas e incluso mediante objetos personales como el guardapelo de plata que encontramos en la despensa de la habitación. Su arrepentimiento era tal que terminó por obsesionarse con la imagen de Elizabeth, por eso vemos cuadros suyos por toda la casa, con los ojos en blanco debido a las cataratas que desarrolló. En cuanto a Luca y su padre John, vamos a dedicarle un apartado más profundo en la explicación general del juego. El otro de los demonios, antagonistas, entidades malvadas o como queráis llamarlo, es Blue Knees, conocido como Rodillas Azules. ¿Qué es exactamente? Como he comentado en el apartado anterior, fue la primera entidad que hizo la vida imposible a la familia Maxwell, especialmente a Elizabeth. Ella advirtió de la presencia de este ser, pero no fue escuchada por Albert. Todo comenzó a partir de la primavera de 1972, cuando tras mudarse a su nueva casa, John encontró un viejo libro llamado Blue Knees, y evidentemente no era un libro muy normal que digamos, porque a los pocos días fue cuando comenzaron los fenómenos en la casa. Todo esto lo plasma Elizabeth en un diario que encontramos en el armario de su habitación, donde nos esclarece toda su experiencia e informes médicos, su paranoia y el desarrollo de cataratas que la llevaron a la ceguera. Incluso lo cuenta personalmente en la cinta gris que encontramos escondida en el ático. Blue knees? I know I'm not sick, and I know I don't have much time left. I can feel it breathing right behind me. Johnny también comenzó a asustarse por la presencia de esta entidad hasta el punto de traumarle. Pero como he preguntado antes, ¿quién es? El libro lo encontramos en la habitación de John, metido en una jaula, y nos cuenta la historia de un ser solitario y que un día se despertó sin sus dos ojos. Invadiéndole el miedo, comenzó a buscarlos a gatas por toda la casa, durante mucho tiempo dejándole las rodillas azules debido a los cardenales. La búsqueda desesperada de sus ojos le llevó a aferrarse a la casa y a esparcir objetos por todas partes. Por eso Elizabeth encontraba sus cosas cambiadas de sitio o tiradas por la casa. Era todo obra de Blue Knees buscando sus ojos. Es momento de dar una explicación algo más profunda para atar los cabos que nos han quedado sueltos. Vamos a empezar por todo lo que vemos al principio. Vemos a John, el padre de Luca, llorando y gritándole a su hijo desesperadamente como si hubiese hecho una atrocidad. Y efectivamente así fue. Luca fue el culpable de la muerte tanto de su madre como de su hermana Chanel. John se percató de que su hijo estaba poseído por una entidad maligna que le obligaba a cometer atrocidades y por ello contactó con el sacerdote que escuchamos en las cintas. La cámara es la gran culpable de todo, ya que pertenecía a la propia Madison y actúa como puente entre la muerte y el mundo de los vivos. Al utilizarla, Luca quedó expuesto a su posesión y es por ese motivo que sufre los aturdimientos, dolores y sensación de que su cuerpo se quema debido al proceso de posesión que está sufriendo por parte de Madison Hale. Todo lo que le sucede es voluntad de la bruja, las visiones, los dibujos, los traslados y por supuesto los asesinatos. Madison tenía que completar 7 de 7 personas distintas. La pista que tenemos son las cajas de metal. En la base vemos apuntados números romanos que indican el número de víctimas. En la caja del sol vemos del 1 al 4, que corresponden a los padres de Madison Hale y 2 víctimas más. En la caja de la luna vemos el nombre de Luca, 5, 6 y 7, que corresponden a su familia, su hermana, su madre y por último su padre. Pero me detengo aquí un momento. Una de las influencias de Madison sobre el joven son los dibujos que él no recuerda haber hecho. Si observamos algunos de ellos, vemos que dice la pierna de la hermana, el brazo de la madre, la cabeza del padre. Esto significa que su cabeza era el último componente que Madison necesitaba para completar el ritual. Por tanto, Madison eligió a la familia Maxwell debido a que fueron los propietarios que compraron la casa. Al mismo tiempo, Luca sufre alucinaciones y traslados temporales también debido a la influencia de Madison y el poder de la cámara. Ella le muestra lo que quiere que vea: el pozo para mostrarle su lugar de trabajo, entre comillas, la morgue para mostrarle el nombre de las primeras víctimas y la catedral para que consiga uno de los elementos necesarios, el cráneo. Todo lo hace como guía, utilizando al propio Luca para que complete el ritual que comenzó en 1987. En todo momento, el padre Thomas nos cuenta lo que sucede con Luca y la familia en los cassettes. Les advierte en todo momento de los motivos y consecuencias de una posesión y de que la supuesta entidad, refiriéndose tanto a Madison como a Blue Knees, vuelven al mundo de los mortales buscando resolver asuntos pendientes. Victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts, an astral transportation, for lack of a better word. Astral what? Possible in a different place and time, perhaps even in a different dimension altogether. ¿Y qué es lo que sucede al final? Bien, hay que volver a tener en cuenta los dibujos que Luca pintaba, en concreto el de la cabeza del padre. Si nos fijamos, lo tacha para poner hijo colgado, y es justamente lo que vemos al final, cuando una vez
completa la ceremonia y tras colocar la cámara en el pedestal se ahorca. Luca termina siendo la víctima número 7. En todo momento está poseído por Madison, y la explicación más clara de esto la tenemos cuando está colgado en la horca y la cámara dispara. La fotografía que sale está calcinada, no hay ninguna imagen de él, al igual que cuando capturó las fotografías de la propia Madison en el pozo. La verdad es que es un juego que os recomiendo jugar sin lugar a dudas, ya que, al menos en lo personal, me ha parecido uno de los más escalofriantes que haya jugado en los últimos años, tocando pues temas muy siniestros como el ocultismo o la brujería. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Que os sea leve.